porque en el Salón de Usos Múltiples del Centro de Convenciones en La Carlota, acá en el estado de Miranda, se realiza el Foro Unidos por Lazos en el Bicentenario del Congreso de Panamá. Allí se encuentra nuestra compañera Javier Chirinos y nos reporta. Y damos un minuto de silencio en honor a todas y todos quienes ya no nos acompañan desde los sismos desde el 24 de junio de este año. Comenzamos en este momento. Ha concluido el minuto de silencio. Muchas gracias a todas y todos. Damos un saludo a Miguel Ángel Pérez Pirela, presidente sectorial de Comunicación y Cultura, ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, a Héctor Rodríguez, vicepresidente sectorial de Socialismo Social y Territorial, ministro del Poder Popular para la Educación, a Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a Raúl Casal, ministro del Poder Popular para la Cultura, a Iván Gil, ministro del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, a Alberto Alvarado, viceministro de Planificación y Estrategia Comunicacional, Joan Briceño, viceministro de Comunicación e Información, Gustavo Villapol, viceministro de Gestión Comunicacional, Ignacio Barreto, viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Mari Penyam, viceministra de las Artes, de la Imagen y del Espacio, Miquea Figueroa, viceministro de Cultura Audiovisual, Rosario Soto, viceministra de Fomento de la Economía Cultural, Mauricio Rodríguez, viceministro para la América Latina, Cosimo Mandrilo, presidente de Monte Ávila Editores, Elis Labrador, presidente de la editorial Perro y la Rana, Humberto González, presidente del Centro Internacional para la Descolonización Luis Antonio Vigot, Luis Alberto Crespo, presidente de la Fundación Biblioteca Ayacucho, Omar Rangel, presidente de las Librerías del Sur e Imprenta de la Cultura, Blanca Ecaut, presidenta de la Fundación Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad, Gladys Arroyo, presidenta del Centro de Formación e Investigación Carmen Clemente Travieso, Milton Rengifo Hernández, embajador de la República de Colombia en Venezuela, Jorge Luis Mayo, embajador de la República de Cuba en Venezuela, Scarlett Ivette Romero, embajadora de la República de Nicaragua, Daisy Torres, embajadora de la República, Scarlett Romero, sí, embajadora de la República de Nicaragua, y tenemos también a Georgette García Elías, embajadora de la República de Surinam, y Breno Herman, ministro consejero de la Embajada de la República Federativa de Brasil, e Ismael Hernández, agregado cultural de la Embajada de los Estados Unidos de México. Queremos saludar a todas las estudiantes de las Juventudes Patrióticas, todos los estudiantes de las Juventudes Patrióticas, sus profesores, padres y representantes que están aquí presentes. Un aplauso para ustedes. Camaradas de los movimientos sociales que nos acompañan también el día de hoy, muchas gracias. Diputadas y diputados de la Asamblea Nacional, legisladoras y legisladores, presidentes del Consejo Legislativo, presidentes de cámaras municipales que nos acompañan hoy, medios de comunicación, a todas y todos, muchas gracias. Queremos también recordar que este es un acto en memoria a Karin Pestano, historiadora, fundadora del Centro Nacional de Historia, a Marcelo García, fotógrafo de la Presidencia de la República, y a Gabriel García Durán, jefe de despacho del Viceministerio de Comunicación y equipo del 4F. A todos ellos, que descansen en paz, que vuelen alto y estarán siempre con nosotros. Bueno, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este foro. Hoy estamos en una conmemoración muy representativa, muy significativa, tiene que ver con el cierre de las sesiones del Congreso Anfitriónico de Panamá,
y concebimos este Congreso Anfitriónico como el logro, uno de los grandes logros del proyecto de liberación y unión de los pueblos que el libertador Simón Bolívar, por más de 10 años, casi 20 años, encabezó, luchó. Un aspecto importantísimo del Congreso Anfitriónico de Panamá tiene que ver, sobre todo, con la creación de los lazos de hermandad entre los pueblos. Eso es un aspecto importante, no solamente la coordinación de acciones de lucha, el enlace político para la vida de los nuevos estados, las nuevas naciones, sino sobre todo también la hermandad y la solidaridad. Valores que se hacen muy patentes acá en Venezuela, sobre todo después del contexto del doble sismo del 24 de junio, Venezuela como epicentro, centro de la hermandad del mundo, de la solidaridad. Creo que este Congreso se enmarca muy bien en este contexto. A todas y todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este foro, Unido con Lazos, tiene en sí, nos acompañan en este panel y vamos a comenzar ahora con las intervenciones. La profesora Amairani Hidalgo Márquez, docente de Geografía, Historia y Ciudadanía. Muchas gracias, profesora, por acompañarnos el día de hoy. También nos acompaña nuestra compañera, historiadora, Rosana Álvarez, fundadora del Centro de Estudios Simón Bolívar, investigadora de esta institución, profesora universitaria. Miguel Ángel Pérez Pirela, ministro de Comunicación y Cultura. Héctor Rodríguez, ministro de Educación. Y Pedro Infante, vicepresidente de la Asamblea Nacional. A todas y todos, bienvenidas y bienvenidos. Quien les habla, Alejandro López, quien estaré moderando esta actividad el día de hoy. Bueno, sin más que agregar, para que nosotros podamos comenzar con nuestra sesión, con este foro, presentamos a la profesora Amairani Hidalgo Márquez, docente asesora de Geografía, Historia y Ciudadanía, docente activa de GHC en la institución educativa Complejo Educativo Estatal José Leonardo Chirinos en San Antonio de los Altos, Estado Miranda. La profesora nos va a dar una reseña y sus experiencias, sobre todo en la organización de las Juventudes Patrióticas, que tenemos acá una muestra representativa de estudiantes, y también de la experiencia en el reciente coloquio La Patria de América, que se organizó entre el 19 y 22 de junio recientemente. Profesora, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos, buenos días a todos los presentes. El día de hoy estoy en representación de todo el equipo de docentes, de jefes de Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa, de difusores culturales, pero especialmente de los profesores de Geografía, Historia y Ciudadanía, a los cuales tengo el honor de representar el día de hoy, con una experiencia maravillosa que vivimos pasados días. No tenemos ni un mes de haber estado en el inicio del coloquio de la celebración del bicentenario del Congreso Anfitriónico de Panamá, en la cual las Juventudes Patrióticas, representadas por estudiantes de más de 23 estados del país, incluyendo la zona de la Guayana Esequiba, tuvieron a bien el mostrar diferentes ponencias, actos culturales y de hablar y compartir lo que es el amor por la historia. No solamente todo lo que tuvo que ver con el Congreso Anfitriónico de Panamá, lo cual fue el marco más importante, sino el de ver y demostrar que la semilla de la historia y del amor por la historia aún se encuentra presente en nuestros jóvenes, que desde primaria o desde incluso inicial, cuando las docentes en sus aulas de clase enseñan los símbolos, el significado de nuestros colores, de la bandera, de sus comunidades, de nuestros estados, van poco a poco haciendo que se cree una identidad permanente en cada uno de nuestros niños y jóvenes, que después se demuestra con unas ponencias maravillosas que pueden estar a la par de cualquier ponencia de un historiador y de escritores de libros de historia, de docentes que todos los días nos paramos frente a ellos y nos dan cátedra de ese análisis ahora desde la visión de la juventud del siglo XXI, de la juventud moderna, de cómo la historia nos ha marcado, nos sigue marcando y seguimos escribiendo historia a través de nuestros jóvenes.
Este año fue un año muy especial porque se cumplen 15 años de la formación de la Juventud Patriótica Venezolana, que ha tenido semilla en cada una de las instituciones y que va a seguir creciendo. Se tiene ese proyecto de que esa Juventud Patriótica llegue a todos los niveles, que sigan formándose y que los muchachos no solo cuando reciban su título de bachilleres dejaron de estar allí, sino que continúen y perpetúen ese trabajo de amor y de enseñanza y de aprendizaje de la historia y de cómo influye en cada uno de ellos. Además de eso, este congreso que estuvo a la par del coloquio, donde nuestros muchachos también participaron, fue sumamente nutritivo. A mí en el primer momento me llenó de emoción el ver cómo nuestros muchachos se apasionaron tanto por lo que estaban haciendo y la muestra de que el trabajo que los docentes hacen en cada una de sus aulas está allí, queda. Aunque muchas personas, yo como docente de la materia, muchas personas me dicen, profe, es que a los muchachos ya no les interesa la historia. Y sí les interesa, sí les importa y sí tienen mucho que aportar para la historia presente y futura de nuestro país. Entonces, en un momento como este, el Congreso Anfitriónico de Panamá se hace más que vigente porque ese llamado a unión latinoamericana también es unión de las personas, de la ciudadanía, del congraciarnos y el de ser solidarios el unos con otros. Y terminando con nuestro encuentro, al día siguiente tuvimos este catastrófico evento y la muestra de que la solidaridad está allí vino de nuestros mismos estudiantes, los cuales han apoyado y siguen apoyando con todos los que son los campamentos transitorios, donando, recogiendo insumos, incluso algunos de ellos arriesgándose a movilizarse a las áreas críticas para ayudar, para decir, aquí estamos los estudiantes de Venezuela, no solamente somos letra, no solamente somos pizarra, no solamente estamos encerrados en un aula, sino que somos acción de lo que aprendemos todos los días. Esa solidaridad que Bolívar nos quiso inculcar está presente en ellos. Y eso es lo importante de tener un conversatorio en el que se muestre que nuestros jóvenes realmente aman su identidad desde su institución educativa, desde su comunidad, sus estados y por supuesto de su nación y de todo lo que tiene que ver ahora con el mundo global, porque el mundo para ellos es diferente tal vez en el que nosotros crecimos, pero tenemos también que aprender de ellos a que ellos nos enseñan a nosotros que la solidaridad va más allá del simple entorno, sino que va a un global. Y eso se ha visto todos estos días y creo que es un mensaje y una enseñanza y una semilla que tenemos que seguir regando para que se siga cosechando en nuestros jóvenes y en nuestra educación el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Amairani Hidalgo Márquez. Muchísimas gracias a las Juventudes Patrióticas, nuestro futuro, la importancia de la identidad en estos momentos, la importancia del amor al patrimonio, a la memoria, a lo que somos como colectivo y sobre todo con los valores de hermandad, de solidaridad que tanto hemos visto en estos días en esta conmoción nacional. Muchísimas gracias, profesora, y a todos ustedes por el trabajo. Queda mucho por hacer. Queremos mandar un saludo también a nuestra maestra Noelí Pocaterra, que nos acompaña el día de hoy. Gracias, maestra, por acompañarnos. La fuerza de la identidad, hoy estamos celebrando precisamente la fuerza de la identidad americana, esa identidad que planteó por primera vez Francisco de Miranda, la necesidad de vernos todos los americanos que estaban en ese momento colonizados por los españoles como una sola comunidad, como una sola hermandad, como ese país llamado Colombia que Miranda propone desde Argentina, desde el sur hasta el norte, en México, con el amarillo, azul y rojo, que significa precisamente la unidad en la diversidad. Continuamos con este foro, Unidos con Lazos, que viene bien recordar que forma parte de la tercera estrofa de nuestro himno nacional. Sí, esa canción patriótica ya desde 1810 se cantaba en las calles de Caracas y de toda Venezuela. Y ese es nuestro himno que tenía en su tercera estrofa, sigue teniendo el propósito de la unidad continental. Continuamos con Rosana Álvarez,
Ella es historiadora, magíster en Historia de Venezuela Republicana por la Universidad Central de Venezuela, investigadora fundadora del Centro de Estudios Simón Bolívar y de la Fundación Hugo Chávez. Es articulista de la revista Libertador 8 Estrellas, autora del libro Venezuela Vista Imaginada, un recorrido visual por nuestra historia, y conductora del programa Bolívar Nuestro, que transmiten nuestros hermanos de Radio del Sur. Rosana, tienes la palabra. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, gracias por esta maravillosa invitación. Particularmente me siento, agradecida porque veo muchos rostros conocidos acá después de esta tragedia que, nos arropó. Es un alivio saber que muchos estamos acá, estamos bien y estamos dispuestos a continuar en nuestro camino, ¿no? a la libertad, de nuestro camino hacia la reflexión y hacia la construcción de nuestra amada Venezuela, ¿no? Yo particularmente saludo la presencia acá. Es un honor para mí estar, con responsabilidades tales como la del ministro de Educación, el ministro de Comunicación, el compañero vicepresidente de la Asamblea Nacional y, por supuesto, la compañera docente, porque lo que yo vengo a conversar tiene que ver con el poder de la imagen. Últimamente hemos visto muchas imágenes que nos han conmovido profundamente y que sin duda alguna van a marcar un antes y un después de la percepción que tenemos de nuestra historia y de lo que somos como venezolanos y del devenir de nuestro proceso histórico. Detrás de mí debe estar el retrato del libertador Simón Bolívar, uno de los retratos más conocidos, que generalmente lo relacionamos con una portada de un libro, con cátedra bolivariana, con el recuerdo del rostro de Bolívar. Sin embargo, como vengo diciendo, tanto para la comunicación como para la educación, para la transmisión de mensajes, las imágenes tienen un poder fundamental, tienen un poder incluso más trascendental que la propia palabra. Este retrato lo traigo acá y es la reflexión que quiero compartir con ustedes, porque es un retrato que en el marco de las vicisitudes que se vivieron en Venezuela en 1826, cuando aquí se organizaba un movimiento separatista conocido como la Cociata, mientras nuestro libertador estaba, por supuesto, todavía batallando porque ese resultado del Congreso Anfictiónico de Panamá fuera positivo, estaba batallando también con las divisiones internas que se comenzaban a generar dentro del movimiento patriota. Este retrato, que es encargado por la Municipalidad de Lima para reconocer la encomiosa labor del libertador de justamente ayudar al Perú a conseguir su libertad, es una representación poderosísima de la unión. Y para no distraerme, quisiera compartir algunas letras que he escrito en torno a la significación de este retrato y al poder que uno empieza a ver en las imágenes históricas. La historia también se produce y se construye en imágenes. Dentro de 50 años, dentro de 60 años, quizá menos, quizá dentro de 10 años veremos las imágenes de lo que hoy está en La Guaira y empezaremos a comprender una serie de procesos y de elementos que nos ayudan a comprender nuestro devenir histórico. Este retrato de Bolívar tocó suelo venezolano más o menos en esta fecha, en 1826. El retrato fue realizado en 1825, el mismo libertador lo habría calificado como el retrato que mejor reprodujo su verdadero rostro, pero en realidad es un retrato que no es una mímesis de su rostro, es un retrato que busca representar la unión, es la fuerza, es el retrato del presidente, es el retrato del gobernante, pero es el retrato de la república. Es el retrato que sustituye la imagen de los santos y lo sustituye por la imagen de la república, de la unión. Este retrato que llega en medio de las tensiones producidas por la Cociata, podríamos decir que no fue un envío fortuito, sino que se convierte desde ese momento en el símbolo de la presencia de Bolívar en su tierra natal. Pero también es el signo de la República, es el signo de la unión. Y aquí viene algo muy interesante. Antonio Leocadio Guzmán, quien es el encargado de enviar este retrato, llega
el 1 de noviembre con esta pieza para su hermana, la hermana de Bolívar, María Antonia. Es un envío personal de su hermano. Se encuentra en una Venezuela entonces en que el Partido Federalista y Separatista de Páez ha ganado muchísimo terreno. En paralelo, el general Rafael Urdaneta, que para el momento estaba en el liderazgo del Zulia, y en el Cabildo de Puerto Cabello, se declaran leales a Colombia y aclaman el regreso de Bolívar como el único líder de la patria. En líneas generales, este retrato es una avanzada de la presencia física del Libertador en su tierra natal. Recordemos que pocos meses después Bolívar viene a Venezuela. El año que viene conmemoramos 200 años de su última visita a su tierra natal. Su hermana constantemente le enviaba cartas y le pedía que enviara un retrato. Envía tu imagen, es necesario que tu imagen sea vista por los venezolanos, que tu imagen sea conocida. Y Bolívar definitivamente decide enviar en 1826 este retrato a su hermana. El hecho de que un pintor peruano, este retrato fue realizado por José Gil de Castro, un pintor además afrodescendiente, un pintor que además pudo retratar a O'Higgins, a San Martín, a Sucre, es conocido como el retratista pues, de los próceres. El hecho de que este pintor peruano haya sido el encargado de definir el rostro oficial del Libertador presidente, cuya imagen además se difundió desde Lima, pasando por Caracas y llegando incluso a Londres, fue a partir de este retrato desde donde construimos incluso el comandante Chávez en el 2011 presenta ese retrato digital inspirado también en esta pieza. Es sin duda un poderoso mensaje de unidad. Bolívar llegó en enero de 1827 y se fue en julio, dejándonos su retrato como el rostro inequívoco de la unión. Por lo que la iconografía que se realizó en 1825, es decir, esta, en esencia es un mensaje contundente para la América libre, antes incluso de que las fronteras limitaran nuestras narrativas. De manera que no estamos solamente frente a un retrato o una pieza histórica, estamos frente al rostro de la unión y estamos frente a un rostro que hoy en día nos convoca nuevamente a seguir trabajando por la construcción de nuestra nueva Venezuela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosana Álvarez, que nos ha puesto el foco en la imagen, en el símbolo, en esa trascendencia que, bueno, sigue acompañándonos la imagen del Libertador, pero no una imagen vacía, sino un proyecto que se sintetiza en una imagen y, como tú bien señalas, la unión de los pueblos, la unión de la República en esa imagen del Libertador que trasciende al tiempo. Continuamos con nuestro foro Unido con Lazos, en torno y en conmemoración al bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, con las palabras de Miguel Ángel Pérez Pirela, vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura y ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Saludos a nuestros hermanos, al vicepresidente sectorial, Héctor Rodríguez, vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro. Bueno, la representación también de los liceos, la representación de nuestros educadores, de nuestras educadoras, liceos y escuelas que, por cierto, están teniendo un rol fundamental también, Héctor, en todo el tema de la solidaridad. La escuela ha abierto sus puertas para acoger en el espíritu precisamente del Congreso Anfictiónico de Panamá, en el espíritu de solidaridad, de unión a las víctimas de este terremoto, embajadores, embajadoras, ministros. Querida profe, la pregunta fundamental aquí es cómo afrontar a 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá esta dura realidad que nos ha tocado vivir en los últimos días. La palabra método viene del griego y quiere decir camino. ¿Bajo qué metodología nosotros hemos de afrontar
el desastre de un doble terremoto que ha traído como consecuencia la muerte de miles de venezolanos. Heridos, gente que quedó sin techo. ¿Bajo qué espíritu pensarnos como república? Pensarnos como venezolanos. Este doble terremoto ha sin duda alguna también movido las placas tectónicas del espíritu de los venezolanos y de las venezolanas, de nuestra identidad, de quiénes somos, de nuestros valores. Y la respuesta está precisamente en la historia. La historia como motor de la sabiduría de los pueblos. La historia como respuesta a las incógnitas, a las interrogantes cotidianas, contemporáneas. Y es por eso que desde el primer minuto la presidenta Delcy Rodríguez ha tratado y ha hecho un esfuerzo sobrehumano porque la metodología que utilizamos para afrontar esta catástrofe natural sea precisamente la de los valores de la República, sea precisamente la de la solidaridad. Desde el primer instante dijo: bienvenida toda la ayuda humanitaria que se pueda dar. Y el mensaje ha sido de paz, incluso con países que no siempre han sido países solidarios o hermanos o amigos. Con países amigos y con países no tan amigos, Venezuela ha aceptado el valor fundamental de la integración de los pueblos, de la unidad de los pueblos, de unirnos con lazos, así como dice nuestro himno nacional, y enfrentar juntos una catástrofe que toca al ser humano, que toca al hombre, que toca a la mujer y que toca al pueblo. El valor de la unión, el valor de la solidaridad, el valor de la paz, son valores fundamentales que Bolívar quiso poner como punta de lanza en el Congreso Anfictiónico de Panamá. Y es por eso que estamos hoy aquí, conmemorando que un día como hoy, hace 200 años, un 15 de julio de 1826, se firma este tratado. Este tratado que es instrumento, que es conditio sine qua non para afrontar las vicisitudes. Querido hermano Héctor, este año ha sido un año difícil para la República. Este año hemos tenido que saborear el sabor amargo de la derrota, como lo hizo Bolívar. Este año hemos tenido que afrontar catástrofes naturales como terremotos, en este caso, doble terremoto, como lo afrontó Bolívar. Pero este año también nosotros comenzamos a pensarnos y a repensarnos como república, como identidad y como proyecto de renacimiento, de renacer de esta patria como lo hizo Bolívar. En algún momento se ha dicho que que fue él el hombre de las dificultades y acaso el pueblo de las dificultades. A muchos no les gusta, porque sería también como asumir un destino manifiesto caracterizado por la catástrofe, por la derrota. Pero como lo dijo la presidenta Delcy Rodríguez, primera mujer en asumir el mando del ejército bolivariano, la historia patria está hecha hablando de batallas de más derrotas que victorias. El problema no es perder una batalla, sino ganar la guerra. Y esta guerra, amigos y amigas, nosotros la vamos a ganar.
Y la vamos a ganar a través de valores que hemos recogido precisamente del Congreso Anfictiónico de Panamá. ¿Cuáles han sido los valores que han fundamentado este Congreso y que 200 años después son el horizonte que hemos de seguir? Primero, la soberanía. Afrontaremos esta vicisitud siendo soberanos. Segundo, apostando por la paz, después por la unidad, por la igualdad entre los pueblos, por la cooperación de los pueblos, por la solidaridad de los pueblos, por una defensa común nuestroamericana. Quien se mete con uno se debe meter con todos. Era uno de los valores fundamentales del Congreso de Panamá. Por una prosperidad común, por el valor fundamental de integración, por el equilibrio planetario y por la integración. Son los valores que en estos momentos estamos llevando y aplicando nosotros en medio de la catástrofe. Y son los valores que han de caracterizar la lucha contra esta crisis sobrevenida. Hoy es un día además muy especial y quiero terminar con esto. Hoy y más adelante, en las próximas horas, la presidenta dará algunas declaraciones en relación a un plan de lectura. A un plan de lectura que se aplicará en nuestros refugios y que tendrá como valor fundamental precisamente la lectura de la historia, la lectura de Bolívar. Pero también es un día fundamental porque eso que ustedes ven allá es la biblioteca virtual bicentenaria del Congreso de Panamá. Que la Comisión Bicentenaria, bueno, aquí está Alejandro, también el profesor Pedro Calzadilla ayudó, es un trabajo del Ministerio de Cultura, de la Cancillería, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, el Centro para la Historia, claro está, Simón Bolívar. Un trabajo mancomunado donde, como unión precisamente, nosotros tejimos los lazos de la reflexión en torno precisamente al Bicentenario, en torno a Bolívar. Y allá hay 18 títulos. Está el dossier Bicentenario, la unidad como destino, la patria grande y los 200 años del proyecto anfictiónico de Bolívar. Está el título Libertador 8 estrellas, la unidad nuestroamericana. Está el título El Congreso Anfictiónico de Panamá y la Anfictionía Marítima del profesor William García. Está el libro El Congreso Anfictiónico de Panamá y la Integración Confederal Latinoamericana por Germán de la Reza y 18 títulos más que ustedes van a poder, a los cuales ustedes van a poder acceder a través de un código QR. En conclusión, estamos enfrentando las crisis contemporáneas con el instrumento más efectivo, más alto y más profundo que existe, que es la historia. Y así conmemoramos entonces nosotros los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al ministro Miguel Ángel Pérez Pirela. Efectivamente, tenemos este gran aporte de la Biblioteca del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, un esfuerzo en conjunto, distintos formatos, folletos, revistas, compilación de artículos, nuevas obras, pero también edición de clásicos se reúnen en esta biblioteca que va a seguir ampliándose en adelante. Continuamos este foro con la intervención de nuestro compañero Pedro Infante, diputado a la Asamblea Nacional, primer vicepresidente de nuestro Parlamento. Hermano, adelante. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Compañero Alejandro, saludos a todas y a todos, saludos muy especialmente a legisladores y legisladoras nacionales, estadales y municipales que organizaron una buena actividad el 23 de junio pasado. Hicimos una sesión conjunta, especial, en el marco del bicentenario de la instalación del Congreso Anfictiónico de Panamá, una buena jornada y además ellos han estado muy pendientes, estudiando, trabajando todo lo que tiene que ver con el Congreso Anfictiónico de Panamá y la importancia histórica. Yo no iba a hablar, pero me atreví a puntualizar algunas ideas. Seguro las desarrollará también el compañero Héctor, y algo de eso también conversaba nuestro ministro Miguel Pérez Pirela. 1. Bolívar hace la convocatoria del Congreso Anfictiónico de Panamá, casi que, bueno, con un par de años de antelación.
Es más, la carta que envía Bolívar para convocar a este Congreso la envía el 7 de diciembre de 1824. Estaba convocando Bolívar al Congreso Anfictiónico de Panamá y estaba preparando, junto al gran mariscal de Ayacucho, la estrategia de esa batalla memorable del 9 de diciembre, la batalla de Ayacucho. Fíjense en qué andaba el libertador Simón Bolívar. Después, creo que es importante destacar eso, ¿no? En varios frentes, libertador, y pensando en la unión de los pueblos de América. Después señalar el elemento constitucional. Nosotros somos bolivarianos por constitución. Eso no me voy a cansar de repetirlo. Si revisan el primer párrafo de nuestro hermoso preámbulo de la Constitución, si revisamos el artículo 1 de la Constitución y el artículo 153 de la Constitución, pudiéramos decir que esta Constitución trae consigo el pensamiento, la idea, la doctrina de Bolívar, también de aquel Congreso Anfictiónico de Panamá. Y si revisamos la historia constitucional, desde la Constitución de la Gran Colombia, es más, desde la Constitución, la primera de 1811, después la de la Gran Colombia, y nuestra Constitución de 1999, va marcando y mantiene esa línea histórica. Señalar también que Bolívar, pudiéramos ver el Bolívar libertador, que planteó desde la diplomacia construir una instancia de unión, de acercamiento, de alianza, de construcción entre los pueblos de este continente, frente a una visión que sería la de los conquistadores, ¿no? A trocha y mocha. Bolívar planteó liberar pueblos, unir pueblos, no conquistar pueblos y apropiarse, adueñarse de tierras y de pueblos enteros. Una visión clara. Y desde ahí Bolívar fijó un proyecto. Y fijó este proyecto gran colombiano de la idea de unión, que además trasciende, y aquí tomo algunas palabras del profesor Pedro Calzadilla, cuando hablamos de la organización del Bicentenario, de qué actividades hacer. Él decía, celebramos, conmemoramos, pero hay que dejar claro que no es un sueño. Si bien arrancó como un sueño, es un proyecto vigente. La unión latinoamericana de nuestros pueblos sigue siendo un proyecto vigente y sigue siendo una tarea pendiente para todas y todos nosotros, los venezolanos, que además lo tenemos establecido así en nuestra Constitución. Que nos corresponde verlo en el contexto, en el momento actual, sí. La circunstancia actual, sí. El pueblo de las dificultades. Antes del 24 de junio ya hablábamos del pueblo de las dificultades. Nos toca sumarle a esas dificultades, bueno, el terrible doblete sísmico que ha golpeado muy duro a todo nuestro pueblo. Pero ese pueblo de las dificultades se va recomponiendo, va moralizándose y va, diría yo, superando cada una de las dificultades, por difíciles, por complejas, por destructivas que sean. Este pueblo con mucha moral, con mucha fortaleza y en la idea que quiero plantear, con mucha unión. Cuando uno revisa todos estos episodios históricos, es la unión, es la unidad de nuestro pueblo, es la unidad de nuestra gente, el elemento fundamental para lograr avanzar y derrotar cada una de estas dificultades. Y para cerrar, bueno, creo que seguimos siendo historia insurgente. Sigue siendo nuestra historia insurgente. Aquí están, ustedes son parte del movimiento de historia insurgente de este país. Seguimos siendo un proyecto vigente y seguimos con unidad trabajando para mantener nuestro país con plena soberanía, independencia y construyendo el proyecto de Bolívar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro compañero el diputado Pedro Infante. Pido disculpas, queremos saludar a Daisy Torres Bosques, excelentísima embajadora de Nicaragua acá en Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y quiero aprovechar, antes de darle la palabra al ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, de leer un fragmento de esa convocatoria
que el diputado Infante nos habla, 2 días antes de la batalla de Ayacucho. ¿Qué es lo que escribe Bolívar? ¿Cuál es el tono de esa convocatoria? Se los leo un breve fragmento. Dice Bolívar a esta convocatoria, a este oficio, a esta carta que le envía a distintos líderes, presidentes, directores supremos de las distintas naciones americanas. Después de 15 años de sacrificios consagrados a la libertad de América para obtener el sistema de garantías que en la paz y en la guerra sea el escudo de nuestro destino, es tiempo ya de que los intereses y las relaciones que unen entre sí a las repúblicas americanas, antes colonias españolas, tengan una base fundamental que eternice, si es posible, la duración de estos gobiernos. Entablar aquel sistema y consolidar el poder de este gran cuerpo político pertenece al ejercicio de una autoridad sublime que dirija la política de nuestros gobiernos, cuyo influjo mantenga la uniformidad de sus principios y cuyo nombre solo calme nuestras tempestades. Tan respetable autoridad no puede existir sino en una asamblea de plenipotenciarios nombrados por cada una de nuestras repúblicas y reunidos bajo los auspicios de la victoria obtenida por nuestras armas contra el poder español, 2 días antes de la batalla de Ayacucho, que determinó ya el fin de la presencia militar de España en América. Finalizamos este foro titulado Unidos con Lazos con la intervención de Héctor Rodríguez, ministro del Poder Popular para la Educación y vicepresidente sectorial para el socialismo social y territorial. Señor ministro, muchas gracias por acompañarnos. Tiene la palabra. Gracias, señor viceministro. Bueno, un saludo para todas, para todos. Me alegra mucho ver la cara de grandes amigos, amigas, grandes maestros y maestras, algunos en funciones burocráticas, así que en el saludo de amigos y amigas, maestras y maestros, siento que todos están saludados. Saludo especial a la embajadora de Nicaragua, a mi querido hermano embajador de Cuba, diputados, diputadas y especialmente a las estudiantes, a los estudiantes de las sociedades patrióticas y a sus respectivas maestras, que es un movimiento que está agarrando una fuerza que nos llena de muchísima energía, de muchísima alegría verlos vibrar con el fuego sagrado de Bolívar como lo están haciendo. Demuestra que Bolívar está más vivo que nunca y que la historia nuestra es la materia prima del futuro venezolano. Y eso me da, en el medio de las dificultades, muchas certezas del porvenir de esta patria. Bueno, ustedes han convocado a este conversatorio para conmemorar el cierre del Congreso Anfictiónico de Panamá y lo han convocado además en el medio de las tormentas, muy bolivariano, convocar congresos, eventos, debates en el medio de las dificultades. Pérez Pirela me invitaba y me decía, tienes 5 minutos para hablar, así que yo voy a hacer un esfuerzo por, como decía Luis Beltrán Prieto Figueroa, echar algunas ideas al aire, a ver quién las toma, porque en 5 minutos es difícil desarrollar una exposición mayor. Pero conmemorar el cierre del Congreso Anfictiónico de Panamá, algunos pudieran decir, estás conmemorando una derrota. Claramente, desde el punto de vista del análisis histórico, mucha gente considera que la idea que planteó Bolívar, que era encontrarnos como una nación de naciones en ese espacio, no fue concluida alegremente o completamente como Bolívar y como seguramente muchos libertadoras y libertadores esperaban en el marco de ese Congreso, y entre otras razones no pudo ser concluida porque las fuerzas monrovistas, llaman algunos, que se confrontaban a esa idea o que tenían otra mirada de cuál debería ser el futuro de las excolonias españolas, hoy incluiríamos excolonias inglesas, excolonias francesas, lo miraban más desde un centro de poder un poco más en el norte que en Panamá, ¿no? Sin embargo, como decía Pedro y como algunos defendemos, nosotros consideramos que el Congreso Anfictiónico de Panamá es un proyecto a construir. Es un proyecto que durante años hemos ido batallando, luchando
para que esa idea sea potencia, sea energía, que marque un camino que claramente está en disputa, en una disputa histórica y una disputa coyuntural. Muchas de las dificultades que estamos atravesando Venezuela y los pueblos latinoamericanos tienen que ver con esa disputa. Hoy el mundo se disputa entre centros de poder. Cada disputa entre los centros de poder, la mayoría, ha terminado en conflictos militares, complejos, difíciles. El gran riesgo que tiene la vida en el planeta Tierra es que resolver la disputa que hoy se da entre centros de poder desde el punto de vista militar puede ser el fin de la vida en el planeta, no el fin del ser humano, el fin de la vida. Porque hoy la tecnología o las tecnologías han tenido un nivel de desarrollo que ponen en riesgo la existencia de la vida. ¿Qué pasaría si quienes hoy se disputan el centro de poder no son capaces de administrar la tensión y se desboca toda la capacidad de destrucción que ha desarrollado el ser humano? Bueno, pone en riesgo la existencia de la vida en el planeta, y por eso es que esta coyuntura es tan compleja para toda la humanidad, y por eso es que nos obliga a todas y a todos a actuar con absoluta inteligencia, con absoluta responsabilidad, con absoluto pulso y paciencia estratégica, como siempre nos decía el comandante Chávez, para poder administrar, por supuesto, desde la pasión que nos caracteriza a los caribeños y a los bolivarianos, pero también desde la responsabilidad en que tenemos que administrar el tiempo histórico que nos tocó vivir. No es un arrebato el que nos va a sacar de la dificultad en la que estamos. Es mucha inteligencia colectiva, es mucha paciencia, es mucha estrategia, y son ideas. La idea del Congreso Anfictiónico de Panamá que desarrollaba en la carta que ahorita citaban está vigente. ¿Será que es necesario para la disputa o para la coyuntura que está viviendo el mundo una América Latina más unida, que haga equilibrio en el universo? ¿Será que ayudaría un mundo multipolar a alejarnos del riesgo de evitar que la vida en el planeta deje de existir? Creo que sus ideas están más vigentes que nunca. Creo que la imagen de ese retrato, que no es una persona, quienes nos critican muchas veces dicen: el problema de ustedes, los bolivarianos, los progresistas, la izquierda, es que dependen mucho del liderazgo de la persona. Pero es que Bolívar no es una persona. Bolívar es un conjunto de ideas que desarrollan una forma de ver la vida, un programa de vida. Una de ellas es crecernos en las dificultades, claro que sí. Siempre lo utilizamos en el medio de todas las dificultades que hemos atravesado. Nos crecimos ante el bloqueo, las sanciones ilegales, inmorales, a las que hemos sido víctimas durante más de una década. Nos crecimos ante la pandemia en condiciones materiales muy precarias y donde se terminó imponiendo la organización social, la organización popular, la solidaridad. Y solo por eso pudimos superar la pandemia en condiciones mucho más complejas que otros países. Estamos creciéndonos ante el reciente bombardeo del que fuimos víctimas como país, como nación, desde la solidaridad, desde el amor, desde redescubrirnos cómo atender esta situación con claras complejidades en el debate, en el discurso, aunque muchos de los que nos critican dicen el chavismo no discute, no conocen al chavismo. No hay nada que discuta y que debata entre pasillos, entre paredes, en pausas, en espacios como este. Estamos en una permanente discusión y una construcción colectiva. Y también nos estamos creciendo ante este doble terremoto. Han querido, los que siempre utilizan la mentira como herramienta, los que siempre utilizan el odio como herramienta, inundar las redes sociales para tratar nuevamente de desanimar, de dividirnos. Sin embargo, cuando vas al territorio, cuando vas a los escombros, cuando vas al campamento, cuando vas a la plaza, al parque, lo que resalta es un pueblo profundamente amoroso, profundamente solidario y con una profunda organización popular.
No hubiese sido posible estar dando esta discusión entre nosotros a pocos días de un doble terremoto si no se hubiese impuesto la solidaridad, el amor y la organización popular. Si algo resalto yo de estas dificultades es que Bolívar se paró entre los escombros como le tocó en el terremoto de Caracas hace 200 y un poquito más de años y decir, bueno, nos toca crecernos. Nos toca doblegar la naturaleza, nos toca superar este terremoto y después superar los llanos inundados y después superar los Andes congelados. Nos toca crecernos como pueblo. Hoy estamos ante dificultades y por supuesto la idea de crecernos ante las dificultades es una idea que nos sigue guiando en las presentes dificultades. Pero la idea de la necesidad de encontrarnos como humanidad, como pueblos latinoamericanos, como pueblos caribeños, en una nueva realidad, por supuesto, pero la solución a esas dificultades de esta nueva realidad sigue siendo la misma que planteaba Bolívar. O nos unimos o nos dominan. Hay algunos que dicen que no tiene sentido, que estamos de retroceso, que estamos derrotados, debatiendo con algunos intelectuales. Yo les decía, desde mi punto de vista, las fuerzas bolivarianas están en su mejor momento. Y todos pelaron los ojos, pero Héctor, si acabamos de perder Colombia, acabamos de perder Perú, Yo le digo, sí, pero ¿cuándo los pueblos de América Latina habían tenido tanta fuerza electoral y orgánica como la tienen hoy, aún con las derrotas electorales que tienen? Hace 10, 15, 20 años, en lo que llamamos la época dorada, cuando Chávez estaba en su apogeo de liderazgo, no teníamos esa fuerza electoral en todos los pueblos de América Latina. Ellos tienen una nueva ofensiva, desde mi punto de vista sustentada en algo que no se va a poder mantener en el tiempo, en la mentira, en el odio, con una tecnología en el marco de la difusión de las ideas, que es gran parte de la política, que son las redes sociales, con una capacidad de medir y también de segmentar el mensaje brutal, que no existía hace 20 años cuando estábamos trabajando las radios comunitarias. Y aún así, los pueblos se enfrentan a eso y quedan tú a tú en todo el territorio latinoamericano y caribeño. Entonces, podemos verlo de una manera u otra, pero yo creo que en estas dificultades tenemos fuerza, capacidades y sobre todo ideas para dar una pelea por el bien de la humanidad. Ya no se trata solamente de salvar la República Latinoamericana, caribeña, se trata de si jugamos el papel que nos corresponde para que la vida siga existiendo. Entonces, yo sí creo que ese Bolívar del Congreso Anfictiónico de Panamá, que hoy hace 200 años cerraba, sí vale la pena conmemorarlo, porque su idea está más vigente que nunca. Nos convoca, nos estimula, nos marca el camino, nos ilumina. Decía nuestro queridísimo vicepresidente Pérez Pirela que la palabra método viene del griego y marca camino. Yo digo que el método es Bolívar. El método, el camino, es el Congreso Anfictiónico de Panamá. El método, el camino, es la unidad latinoamericana, es la igualdad, es la libertad, es la justicia. El método, el camino, es unirnos como pueblo y crecernos en las dificultades. He ahí el camino. Gracias. Muchísimas gracias, Héctor Rodríguez, vicepresidente sectorial para el socialismo social y territorial, ministro del Poder Popular para la Educación. Efectivamente, en estos tiempos donde la humanidad está asediada por una guerra amplia, profunda, el Congreso Anfictiónico de Panamá conserva o tiene, nos transmite, nos llama hoy con esos valores de unidad, de solidaridad, de paz y sobre todas las cosas de garantía del equilibrio del mundo, que es la gran idea fuerza del libertador Simón Bolívar. Queremos recordar, antes de despedirnos a todas y todos, que estas 18 publicaciones, este esfuerzo que se ha hecho, Ministerio de la Cultura, la Cancillería, Ministerio de Comunicación, Ministerio de Despacho de la Presidencia, Ministerio de Ciencia y Tecnología, están disponibles en formato digital en este momento en el portal www.cesimonbolivar.com.be y también estará en las distintas páginas de las instituciones que se han unido en este esfuerzo. A todas y todos un mensaje de solidaridad, de paz, de mucha fuerza en estos momentos. Pronto nos estaremos viendo. Ya a finales de este año tenemos un nuevo bicentenario, el regreso de Bolívar a Venezuela.
Ya estamos llamados a empezar a celebrarlo y el año que viene su vuelta a Caracas y un hito importantísimo que son los fundamentos republicanos de la universidad y la creación ya de la Universidad Central de Venezuela en 1827. Por su atención, por su compañía, a todas y todos un saludo, un abrazo, camaradas, compatriotas, venceremos. Muchas gracias a todos. Y de esta manera finaliza el foro Unidos con Lazos Bicentenario del Congreso de Panamá. Han participado varias autoridades del Estado venezolano, entre ellos el vicepresidente sectorial de Comunicación Miguel Ángel Pérez Pirela, quien destacaba justamente que en estos tiempos de emergencia nacional Venezuela ha apelado a sus principios como república, la solidaridad, la unión de todo nuestro pueblo. También han destacado tanto el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional como el vicepresidente social y territorial Héctor Rodríguez, la vigencia que tiene ese proyecto presentado por el libertador Simón Bolívar hace 200 años, justamente cuando hoy se cumple la última sesión de ese Congreso Anfitriónico de Panamá de 1826. Nosotros con esta información desde la base aérea La Carlota, acá en el centro de convenciones, vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios. Adelante.